Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining through your English class. It's time for beginning. We have to start a new week and we have a new value for this week. Let's pay attention because we are going to continue now with Matthew and chapter number 6, that is versicle number 1. Well, let's try to understand what is the meaning behind righteous acts. That is what we are going to do for this week. What is righteous acts? Okay, let's go to Matthew 6:1. Be careful not to perform your righteous acts before men, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Well, this is going to be the versicle for this week. And the value is righteous acts. Righteous acts. Well, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando una nueva semana de clases, por lo cual tenemos un nuevo versículo y un nuevo valor con el cual vamos a estar aprendiendo. En este caso, vamos a hablar acerca de Matthew 6:1. Pasamos ya a un nuevo capítulo que cabe destacar. Forma parte, es decir, el capítulo 5 de Mateo, chapter 5 y chapter 6 también forman parte del Sermon on the Mount o del Sermón del Monte. Son varios versículos, varios capítulos, varios subtemas los encontrados en este sermón, en este mensaje que dio Jesús, y no es para menos, porque recordemos que fue como su presentación ante la muchedumbre, fue como su acto, digamos, de inauguración de su protocolo de gobierno. Ahora, este versículo está dentro de un contexto. En español normalmente lo ponen como Jesús y la limosna, es el título que suele tener. En inglés es un poco diferente, ¿verdad? El título. Por lo cual quizás el contexto en el que lo vamos a analizar va a influir mucho en lo que vamos a definir como hacer justicia o righteous acts o actos de justicia. Reina Valera, ¿verdad? 1960 nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos o de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, eso de hacer vuestra justicia, actos de justicia, vamos a irlo comprendiendo en este caso como hacer caridad, podría ser una forma en la que lo vamos a estudiar como charity, como caridad, o como help to who needs something, ayudar a alguien que necesita ayuda. Cabe destacar que por lo general este tipo de ayudas las asociamos a cuestiones materiales, a cuestiones económicas, pero puede tener otra alusión también. La versión en inglés que vamos a estar leyendo esta semana es la Vivian Standard Bible. Esa nos dice, be careful, tengan cuidado, ¿verdad? Not to perform your righteous acts, de no desarrollar, ¿verdad? De no desarrollar sus actos de justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. If you do, si ustedes lo hacen, you will have no reward, no tendrán recompensa de su Padre en los cielos o el Padre Celestial. Bueno, como el vocablo que nos aparece es righteous acts, y pues acts no es una palabra muy compleja, simplemente la vamos a ver como actos. Vamos a ir a examinar la palabra righteous, que sí nos va a interesar un poco más. En la Biblia, cuando se habla de justicia, es más común encontrar este término que encontrar el término justice, aunque existe, pero debemos de recordar que la palabra justice como tal tiene más origen latín o de latín y por eso se parece a justicia en español. Ahora, righteous es una palabra interesante porque viene de right, ¿verdad? Viene de esta parte hasta acá, que vendría siendo pues la derecha, lo derecho, lo correcto. Así vemos el vocablo right en sus diferentes facetas. Y claro,
esa terminación que es shoes, que la leemos como shoes, es un sufijo que se suele poner en algunas palabras para convertirlas ya sea en nombres o adjetivos. Es decir, right por sí sola tiene sus usos, pero cuando hablamos de righteous, nos referiríamos, por ejemplo, a la justicia como nombre, pero también puede ser un adjetivo. En este caso dice que como adjetivo se define como characterized by uprightness or morality. Es decir, es algo donde hay un alto sentido de la justicia o de la moralidad. Morally right or justificable sería como la moral correcta o la moral que es justificable. Y como nombre nos dice que the righteous sería como decir el justo o un grupo de personas justas si lo vemos en plural, los justos, righteous. Luego nos lleva al orange. En cuanto al orange, pues viene más, es una palabra que viene más del Old English, por lo tanto está relacionada a rights o wise, que puede ser sabiduría o derecho. O lo correcto. Entonces, ahí es donde nace la situación de que esta palabra difiere de justice, aunque puede ser sinónimo en algún punto, pero difiere en términos de el origen. Una es más de latín y esta vendría siendo más nórdica, el vocablo. Claro, encontramos palabras sinónimos como good, honest, fair or right. Y los opposites, evil and wicked. Podemos encontrar varias derivadas, digamos, de lo que vendría siendo righteous, pero hay algo interesante y es, what does righteous mean? Righteous is an adjective that means virtuous, honorable, or morality rights. Nos dice que righteous es un adjetivo que significa virtuoso, honorable o de moral correcta. Being righteous means doing what is right, obeying the law, or adhering to morals. Ser justo significa aquel que hace lo correcto o que obedece a las leyes o que se apega a la moral. It is often used in a religious context. Se usa mucho en el contexto religioso. Bueno, luego va un ejemplo. Nos dice, it's not easy to engage in righteous behavior. In fact, if a nation is so difficult to take its probably rights. No es fácil, ¿verdad? Comportarse justamente cuando se está en una situación difícil o un problema difícil. Uno quiere hacerlo más fácil, ¿verdad? Uno quiere la salida fácil, como decimos acá. Es una acción difícil de tomar, pero seguramente correcta. Bueno, ahí tendríamos entonces eso como righteous. Entonces, what is going to be for us righteous acts? Vamos a calificar como actos de justicia toda buena acción, toda buena intención. Repito, lamentablemente creo que algunas versiones de la Biblia o algunos traductores lo apuntaron más al hecho de la limosna, de la caridad, de darle al pobre. Por ahí vamos a ver que hay unas traducciones que apuntan a eso, pero no necesariamente el texto se enfatiza para eso. Se refiere a todo buen acto, no necesariamente que involucre darle dinero a alguien, no darle una ayuda económica a alguien. Es todo buen acto. Como vamos a ver, cuando examinemos otras versiones va a aparecer ahí el término good deeds, como buenas obras, buenos actos. Entonces, lo que nos llama a reflexionar esta semana, este versículo es eso. ¿Cuál es el motivo de nuestros buenos actos? ¿Nos nacen de corazón o solo lo hacemos porque nos hace sentir bien que otros nos vean ayudar a otros? Pues Dios nos dice, de cierto van a tener su recompensa. Aquellos que lo hagan con un corazón o con una finalidad diferente a la que Dios plantea. Well, Dr. Nabil, con esto terminamos y la clase de hoy va a ser para introducirnos a dos libros del tema que se nos viene.
Vamos a comenzar a estudiar lo que son las phrasal verbs o frases verbales en inglés. Para ello nos vamos a auxiliar de dos libros. Yo se los voy a compartir más tardecito al grupo. Uno, el principal va a ser este, que es un libro de Cambridge. El autor es Michael McCarthy, por lo cual, bueno, con una autora más, ¿verdad? Pero el principal es McCarthy, por lo cual le vamos a conocer este como el libro de Uncle McCarthy, porque lo vamos a estar referenciando mucho y lo vamos a estar utilizando mucho. Tiene 70 unidades. 70 units. Tiene 70 unidades. Quiero aclarar, con grupos anteriores no hemos logrado desarrollar las 70 unidades. Es un libro bastante complejo. Hemos cubierto, o por lo menos lo que el programa de estudios nos manda, son prácticamente las primeras 20 unidades. Son las que vamos a ir desarrollando. De ahí en adelante, casi todas son ya aplicaciones, son ejercicios más que todo. Pero en las primeras 20 unidades está como toda la base teórica para realizar las siguientes 50. Como ven acá, dice self-study, es decir, es un libro de autoestudio. Es un libro que está diseñado para que ustedes que ya están a cierto nivel de inglés puedan trabajarlo por sí mismos. Es bastante autodidacta, digamos, el libro. Vamos a ver que normalmente aparece una página de explicación teórica o de contenido teórico y a la par está una página de ejercicios para aplicar lo que se acaba de ver en la página teórica. Así que vamos a ir trabajando de esa manera. Vamos a ir viendo ejercicios y vamos a ir resolviendo. Aquí están las unidades, ¿verdad? Del libro. Y hay algunas cosas interesantes que vamos a tener que discutir, ¿verdad? En su debido momento, que es como está, digamos, dividido. Pero, por ejemplo, así rápidamente, vemos que está la lección 1, ven el topic o la parte A, la B, a veces va el parte C también, y luego vienen los ejercicios de ese topic, del topic number 1. Cabe destacar, en algunos ejercicios vamos a encontrar siempre ese dibujo que parece un diccionario. Y es porque, de hecho, el libro tiene un diccionario al final. ¿Verdad? Ya en sus últimos capítulos se encuentra un diccionario de frases verbales. No es un diccionario inglés-español, no es tampoco un diccionario inglés-inglés, es de frases verbales realmente. Entonces, todo eso vamos a ir viendo, digamos, del contenido que tenemos acá. Pero, adicionalmente a eso, déjenme ver, creo que en esta página es donde comienza, no, es un poquito más adelante. Vamos a ver, aquí. Aquí está, es la 183. Ok. Aquí está. Este es un diccionario de frases verbales. Aquí nos aparece, digamos, la frase verbal, la página en la que está referenciada el uso de esa frase verbal y la definición. Es un mini diccionario, ¿verdad? Tiene unas cuantas páginas y es bastante útil, pero no es el diccionario más completo que podemos encontrar de frases verbales. Para resolver o para propósitos, digamos, del libro, está más que bien. Vamos a encontrar ahí en orden alfabético todas las frases verbales y como pueden ver, a pesar que es un mini diccionario, tiene bastantes, ¿verdad? Tiene un montón. De hecho, las frases verbales son muchas en inglés y el estudio de las mismas requiere tomarse bastante tiempo para aprendérselas todas ellas. Prácticamente aquí termina. Pero aparte de este libro, precisamente para cubrir esa situación de las frases verbales, de definiciones de frases verbales, vamos a estar recurriendo a un segundo libro, que es el que voy a mostrarles a continuación. Este libro pueden ver que su extensión es mayor. Miren, más de 600 páginas de Longman Phrasal Verbs. Este es un diccionario nada más. No es, el otro es un libro como para irnos explicando y por temas irnos llevando de la mano a la introducción de las frases verbales. El de Longman no es para eso. El de Longman es un diccionario.
Es como el que acabamos de ver en el libro de McCarthy, pero el McCarthy es un resumen. Ese sí es muy completo. De hecho, es de los diccionarios más completos en términos de frases verbales. No es muy reciente esta edición que estamos viendo, pero nos sirve para mucho. Comienza con algunas ideas que debemos ir tomando en cuenta desde ya, ahorita que vamos a compenetrarnos en el uso de diccionarios o de frases verbales. Por ejemplo, cuando vayamos a encontrar alguna de las palabras, como por ejemplo esta que está acá, siempre vamos a encontrar esto como verbos. Es decir, en el diccionario lo que vemos la clasificación alfabética son verbos. Siempre se le da la prioridad al verbo. Entonces vamos a encontrar todos los verbos en inglés con frases verbales a partir de esto que está acá, que es el main verb. Luego vamos a encontrar lo que vendría siendo las formas verbales. Se recuerdan que hemos dicho que no es lo mismo hablar de tiempos verbales y hablar de formas verbales. Por eso, esas son las formas de verb, que claro, nos sirven para formar los tiempos verbales, o ya lo sabemos. Entonces, vean que aparece el verbo base, aparece convertido a past simple, aparece el past participle y aparece el ing. Luego, aparte de esto, vamos a encontrar ya lo que son las frases verbales. A cada uno de estos se le va a ir uniendo una particle, que puede ser una de dos cosas, o una preposición o un adverbio. Y también van a ir en orden alfabético, es decir, vamos a comenzar con aquellas que inicien con la A, B, C y así sucesivamente. Y luego, pues claro, por ejemplo, si este es el verbo y esta es la particle, vamos a encontrar algunas definiciones. Y en esto debemos irnos acostumbrando ya a que sea muy recurrente la aparición de dos términos que por lo general lo vamos a encontrar como abreviado. Pero quiero que ustedes se vayan acostumbrando ya a qué significan esas abreviaturas o cómo las vamos a leer. Una de estas abreviaturas es la palabra STH. STH va a servir para abreviar something, alguna cosa. Y la otra abreviatura que va a aparecer muy comúnmente en este estudio va a ser SB o SB, que es la abreviatura de somebody, o sea, de alguien. Entonces, cuando leamos las frases verbales, vamos a leerlas de la siguiente manera. Y es, por ejemplo, para esta, blurt out something or blurt something out. Entonces, esas abreviaturas desde ya nos las vamos a ir aprendiendo. ¿Qué significa? Y es importante leerlas porque el diccionario nos va a explicar que a quien se le aplica puede ser un algo o puede ser un alguien. Y eso va a ser desde ya muy importante porque significa que van a haber frases verbales que son exclusivas para aplicarlas con cosas, con seres no vivos. Y van a haber otras frases verbales que son exclusivas para aplicarlas con seres vivos, principalmente pues con personas. Y algunas pueden usarse para ambas. ¿Qué me va a decir a mí cómo es que se usan? Bueno, lo que esté aquí escrito. Aparte de eso, me va a decir si la particle, que es esto que está acá, puede ir en medio, digamos, de la particle y del verbo, puede ir el something o el somebody, o si solo va a ir al final, que vendrían siendo dos usos. Y por último, nos da la definición, que es esto que está acá, que es solely say something without thinking. Nos dice que blur out something o blur something out es decir algo, ¿verdad? Decir algo sin pensar. Así podríamos traducirlo. Decir las cosas sin pensar. Eso sería blur out. Bueno, ahora, aparte de esto, vamos a encontrar algunas cosas más que es interesante saberlos.
como este libro es como escaneado, ¿verdad? No va a aparecer quizás muy claramente algunas cosas, pero se alcanzan a notar. Lo que significa esto es que vamos a encontrar a veces que para una frase verbal aparece más de una posible definición. Entonces usted va a ver varios números asociados a veces a una frase verbal. Hay frases verbales que es de asombrarse que pueden tener 10, 12 definiciones. Otras tendrán una o dos o tres, lo normal, pero hay unas que tienen más. Pero aparte de eso, este diccionario incluye un símbolo de una estrella, un star, behind, detrás del número. Si aparece esa estrella, significa que esa explicación o esa aplicación de la frase verbal es commonly used, es de uso muy común o es de las más usadas. Entonces, si encontramos eso en alguna de ellas, nos está diciendo el diccionario que es importante, que es, hay que prestarle atención. También vamos a encontrar lo que vendrían siendo los grammar patterns. Y ya habíamos dicho que es precisamente esto, de something or somebody. Que gramaticalmente, si podemos ponerlo, ¿verdad? Digamos, en el something o antes o en medio o después de la particle. Entonces tenemos break into, nos dice break into something. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros ya sabemos que break significa romper o quebrar. Sabemos que into es dentro de, pero cuando vamos a hacer una traducción como break into, no podríamos traducirlo literalmente y pensar que es como romper dentro de algo. Más bien, aquí nos dice, es to get into. Entonces, vean, get into es entrar. Realmente es entrar pero por la fuerza. Entrar sin llaves, entrar sin permiso. Miren, nos dice entrar a un building, a un edificio o a vehicle illegally, usando la fuerza, especialmente in order to steal something, especialmente teniendo como objetivo robar algo. Entonces, break into es como entrar a robar. Por eso aquí nos dan, aparte de esto, una definición, una aplicación. Es decir, una oración que nos enseña cómo utilizar esa frase verbal. Dice la oración, someone broke into my car and stole the radio. Podríamos decir, bueno, alguien entró a mi carro, como broke into, entró a mi carro, se entiende que ese entrar al carro es por la fuerza. Alguien me abrió el carro, diríamos nosotros acá. Se entiende que eso de abrir es por la fuerza. Y stole the radio y me robó la radio. Otro ejemplo dice thieves, que son los ladrones en inglés. Broke into the school and took a quantity of cash. Los ladrones broke into, entraron a la escuela y se llevaron una cantidad de efectivo. Entonces ahí tendríamos el uso. Y nótese que en ambas oraciones se sigue esa estructura gramatical. Break into something. Vean, broke into something is my car en esta. Y en esta, broke into the school, la escuela. Ese es el something. Ahora, ya habrán notado algo y es que aquí se pasa de break a broke, lo cual significa, y por eso es que este diccionario nos da los diferentes formas verbales que se puede utilizar, las frases verbales se pueden utilizar en cualquier verbal tense. En este caso del break into, las dos oraciones al decir broke into están haciéndonos alusión a que son oraciones en past simple tense. Por eso decíamos, mire, de los tiempos verbales no les vamos a decir goodbye forever. Los vamos a seguir utilizando y este es un claro ejemplo. Las frases verbales que vamos a ir viendo a continuación, los ejercicios que vamos a ir trabajando en el libro de McCarthy, van a irse dando cuenta que allí van a aparecernos los diversos verbal tenses y debemos de estar alertas en ubicarnos cuál es el uso. Ahora, vamos a encontrar también algunas fixed phrase
que esas son correcciones que se han ido dando a medida la frase verbal se ha ido profundizando. Son, digamos, como notas que aparecen de las frases verbales. Como por ejemplo, esta es learn, es el verbo. La frase verbal es learn in. Pero aquí nos dan como las aplicaciones, donde se ha, digamos, hecho más común o con lo que se usa más comúnmente la expresión learn in. Nótese que nos dice learn somebody in, pero esta tiene algo más. Es decir, no solo está compuesta del verbo, de la particle y de a quién se le aplica o del objeto de la frase verbal, sino que nos dice que vamos a usar otras palabras, como por ejemplo trouble, hail, and court. O sea que puede ser land somebody in trouble, land somebody in hail, land somebody in court o lo que sea. Nos dice to get into a bad situation. Y ya habrán notado que venimos de estudiar get. Y miren acá, ya nos aparecen dos definiciones. To get is it. To get into a bad situation. Entrar en una situación difícil. Eso es land into. Put someone in a bad situation. Poner a alguien en una situación mala. El ejemplo nos dice, I hope I haven't landed you in trouble with the bus. ¿Qué sería eso de landed you? Bueno, land viene de aterrizar, de aterrizar, como por ejemplo cuando los aviones aterrizan. Entonces, las frases verbales a veces podemos intentar deducir su significado a partir del verbo original y de la particle que aparece. A veces sí nos va a pegar, a veces no nos va a pegar. Pero en este caso, eso de landed in trouble with the boss sería, hey, yo espero no haberte metido en problemas con el jefe. Entonces, haberte metido es landed in. Pero vean que está. Esto sería, puntaría pasado, pero miren quién está aquí. I haven't. Entonces, si está have not y está este, no es pasado. Este es el pasado participio. Y si está aquí, estaríamos ante un presente perfecto. Es un presente perfecto la oración. Y luego dice, landed you in trouble. ¿En qué? Meterte en problemas. Hay otra más. La siguiente nos dice, her husband had a violent temper, which often landed him in a court. Nuevamente, nótese acá, está had a violent temper. Su esposo tenía un temperamento violento que frecuentemente, diríamos que frecuentemente, landed him in court, que frecuentemente lo metía en la corte, o sea, que lo llevaba a que lo pusieran en algún juicio, que lo tuvieran condenado a algo. Otra más, Gascoigne landed in trouble after an all-night drinking session with his friends. Nos dice que esta persona se metió en problemas, ¿verdad? Después de haber estado tomando, bebiendo toda la noche con sus amigos. Entonces, ¿qué significa eso? Meterse en problemas, meterse en una situación comprometedora o difícil. Y nos dan la idea de con qué se aplica, con trouble, con jail, con courts. Bueno, aparte de eso, nos dice este diccionario que vamos a encontrar a veces usage notes o notas de uso que se puede tener, grammar help, un poco de ayuda gramatical, o etiquetas o labels. ¿Qué son cada uno de esos? Bueno, the first one, uses notes. Gives you extra information. Nos da información extra. Por ejemplo, el verbo es light. Aquí están todas sus formas verbales. Y aquí encontramos con on o con upon. De hecho, déjenme decirles de que estas van a ser muy comunes, que las encontremos así juntas. Es decir, que se puede decir lights on o se puede decir light upon y significan lo mismo. Aquí nos dice que light upon es formal, es más formal de light on y que es más usado en el writing. Es decir, esta se utiliza cuando se escribe
es formal y que lights on es más común, digamos, en el speaking, en la forma hablada. Luego nos dice que lights on or upon es aplicado a something. Y luego nos habla acerca de passive or progressive voice, que ese es un tema que no lo hemos cubierto todavía. Pero cuando se refiere a que hay verbos o frases que pueden ser pasivas o progresivas, esto dependerá, digamos, de a quién sea quien esté ejecutando la acción. Pero eso vamos a dejarlo ahorita como en un paréntesis, ¿verdad? Porque es un tema que no hemos cubierto, lo que es la passive or active voice. Luego en las labels nos dice literally. Este es bastante común. Si nos dice que es algo literal, lo literal significa que light on something es encontrar o darse cuenta de algo. Literalmente, pero significa que puede tener otras aplicaciones. De hecho, como vamos a estudiar, las frases verbales las podemos considerar unas literales, o sea que su interpretación, lo que nos dice es literal, y hay otras que las vamos a ver como metaphors, es decir, como metáforas, son metafóricas, que significa que no son lo que parecen. Cuando se vuelven metafóricas, son parecidas a los idioms. Es decir, que se hacen alusiones a cosas que no son, digamos, lo real o lo que se quiere decir, nada más con el propósito de comprenderlas. Bueno, estas páginas que hemos visto son para el uso del diccionario. Logman lo vamos a utilizar para un diccionario de referencia. Cuando estemos examinando el libro de McCarthy, posiblemente ahí hay algunas cosas que debamos como de expandir o de conocer un poco más, porque McCarthy las presenta en síntesis. Entonces, cuando necesitemos ampliar un poco más, vamos a irnos a ese diccionario de Logman. Aparte de esto, vamos a encontrar las definiciones ya propiamente, como esto de acá. Si nos aparecen estas etiquetas como AME o BRE, esto es for American English and this is for British English. Significa que vamos a encontrar algunas frases verbales que son más comunes entre los británicos y otras que son más comunes entre los norteamericanos. Adicionalmente a esto vamos a encontrar ese asterisco que es bien útil porque nos dice la palabra o el verbo al que sustituye la frase verbal. Es decir, por ejemplo, liken to, o like something or somebody to, o liken to somebody or something. Es decir, esa es de las que se puede usar en medio o después y es de las que se le puede aplicar a una persona o a un objeto. Nos dice que eso, de acuerdo a los británicos, es como comparar cosas. Por ejemplo, en esta aplicación dice, the newspaper likened the new hospital to a five-star hotel. ¿Qué sería eso? Likened the new hospital to. Esta es la frase verbal, está aquí y aquí. Esos son los dos elementos. Y se le aplica a un something, a un objeto que en este caso es un hospital. Entonces, si leemos esto con el verbo que está aquí, sería como los periódicos compararon el nuevo hospital con un hotel de 5 estrellas. Bueno, ahí tendríamos como liken to, liken it to, es comparar, hacer igual. Y bueno, eso podría decir alguien, bueno, si viene de like, bueno, ya sabemos que like es para ser comparativa, ¿verdad? Y por ahí viene la idea. Bueno, pero aparte de eso, también podemos encontrar otras como la similitud o los sinónimos, la similitud de algo de esta, como esta frase verbal de acá, pero también podemos encontrar los opuestos, es decir, los antónimos. Y nótese que estos antónimos son en frases verbales. O sea, si line up against significa oponerse a algo, nos dice que line up behind sería como no oponerse o apoyar algo. Entonces, tenemos muchas cosas que vamos a ir descubriendo.
También nos dice que este puede tener usos diferentes o modificaciones con algunas otras preposiciones. Y ahí vamos a encontrar que normalmente la mayoría de frases verbales es el verbo y una partícula. La partícula puede ser una preposición o puede ser un adverbio. Pero de repente vamos a encontrar que hay unas que tienen más de una partícula. Tienen dos partículas, es decir, se vuelven de tres partes. Esas son modificaciones. Y, por ejemplo, en change over está change over solo así, pero está change over to, que sería otra forma de verla. Change over from sería otra variante. Es decir, hay variantes sobre el over que podemos ir encontrando y que nos forman pues precisamente otras partes verbales. Y un punto final es que de repente vamos a encontrar en algunas que aparece esta definición donde aparece la N mayúscula y la letra C. Eso significa que a partir de la frase verbal change over se genera un nombre, como en este caso. Y a veces los nombres pueden surgir de que la frase verbal se une. Pueden ver que aquí está escrita unida o que a veces se le agrega un hyphen, es decir, un guioncito. Y de la frase verbal se genera un nombre. Es decir, es ya una aplicación para nombrar a alguien, nombrar una cosa. Y ya no es la frase verbal, ya no es la acción, sino que a partir de la acción se nos desencadena un nombre para algo, como para llamar a alguien. Por ejemplo, en este caso, the change over from analog to digital television should be complete in 2006. Es como el cambio. Eso sería change over, el cambio, el cambiar. Bueno, that's gonna be all. Con eso vamos a terminar este día. Time is over. Thank you for coming. Thank you for staying with me. Más tardecito les comparto estos books para que los tengan ahí entre sus documentos. Goodbye. Take care. Bye, teacher. Thank you. Goodbye, everybody.